Siguiendo con el programa, damos pase a nuestro estimado colega Tomás Furcade desde Argentina, quien va a desarrollar la ponencia intitulada La importancia de conocer al cliente, el rol del análisis de riesgos y la valoración de activos en el mercado de seguros. Tomás cuenta con 23 años de experiencia y roles directivos en ajustes de siniestros a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ha manejado más de 4.000 casos en 15 países distintos. Es especializado en coberturas críticas como incendio, rotura de maquinaria y ha trabajado con líderes de la industria de la construcción, petróleo y energía. Igualmente, su formación incluye un MBA, magna cum laude, certificaciones internacionales en riesgos y liquidaciones de siniestros, participación activa en asociaciones claves. Finalmente, es constantemente invitado como expositor en seminarios internacionales, dada su vasta experiencia y conocimiento, lo que le permite destacar en el mundo del ajuste de siniestros a nivel global. Estimado Tomás, estamos encantados de contar contigo. Te damos pase para la ponencia. Hola Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar acá. Estuve casi todo el día escuchando las ponencias. No pude escuchar todas, pero todo lo que pude escuchar muy interesante. Y bueno, encantado de poder aportar un granito de arena desde la visión, como decían recién, la mayoría que están conectados creo que son abogados, pero bueno, vamos a sumar con algún otro que anda también por ahí dando vueltas la visión desde los ingenieros, en particular mía como analista de riesgos y como ajustador de siniestros. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman si lo están viendo, imagino que sí. Ahí está la presentación. Ahí estamos. Bueno, eh, la idea de la presentación de hoy era justamente hablar un poco sobre el tema de importancia de lo que es conocer al cliente. No se pueden hacer las pólizas todas iguales, digamos, sin conocer al cliente, sin entender bien qué es lo que el cliente necesita y hacer una póliza a medida. La verdad que especialmente, ¿no? Cuando hablamos de riesgos corporativos, eh, las pólizas son un traje a medida que tiene que estar preparado específicamente para asegurado. Pero en todo tipo de riesgos, ¿no? También en riesgos más sencillos, si no hay una mínima revisión de qué es lo que el asegurado quería contratar, tanto por parte del propio asegurado que tiene que reflexionar y saber y pensar qué está contratando, ¿no? Decir, bueno, saco un seguro porque me dijeron que me toca asegurar, pero ni pregunté qué cubría, como de los agentes que lo tienen que asesorar, como de las compañías de seguros. Si no está esa mínima reflexión, que en riesgos más complejos se transforma en un proceso más formal de análisis de riesgos y de evaluación de riesgos, al momento del siniestro ocurren muchísimos problemas, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Un poco desde mi experiencia como ajustador. eh, yo, para los que no me conocen, trabajo en LEA, que es una empresa que hace justamente inspección de riesgos para las compañías de seguros y evaluación de activos. Pero también me desempeño como director en el Cono Sur, en Advanta, y la verdad que hoy en día mis socios llevan más la parte de inspecciones y yo hace muchos años estoy más enfocado como ajustador. Entonces soy el que me toca llegar en el siniestro y ver todos los problemas, ¿no? Y ver el agente ese de seguros que estaba por ahí vendiéndole una póliza hace 30 años a un amigo de la familia y tiene que salir a decirle que estaba mal la póliza, que no le va a cubrir, o que tiene infraseguro, o que se equivocó con, no sé, con la dirección del riesgo y vivo la preocupación. Generalmente se van encarrilando y la mayoría de los problemas se solucionan, pero vivo la preocupación de esos primeros días de no dormir de la gente que quiere ver si vendió bien la póliza, o del asegurado que no sabe cómo se va a poner por un siniestro. Entonces siempre reflexionamos en cómo estas dos actividades que hacemos se relacionan y cómo se podrían solucionar muchos de los problemas del momento de la suscripción, dedicándole un poco más de tiempo a la suscripción de la póliza, ¿no? Y el análisis de riesgo. El índice de temas que vamos a ver es un poco hablar sobre quién tiene que tomar la decisión de invertir y de hacer este análisis de riesgos, de quién es el responsable de este proceso, eh, y algunos errores frecuentes que vemos. La verdad que daría para hablar días de la cantidad de cosas que se ven, pero vamos a hablar de los problemas cuando
por no haber un análisis completo no se describen bien los bienes, o se hace un análisis pero después no se revisa contra la póliza. Hablar de un problema que hoy es muy, muy frecuente, les diría que casi en la mitad de los casos vemos que hay infraseguro, en la mitad de los siniestros en todos los países de Latinoamérica, y hoy además es una problemática mundial, ¿no? Con la inflación en el mundo, después de la pandemia, la guerra, el tema del infraseguro es una problemática mundial. Hablar de cómo se diseña, muy brevemente, de cómo se diseña una cobertura adecuada, y después de un ejemplo muy rápido de qué problemas se puede generar en la tarifación si no se hace un análisis de riesgo, ¿sí? Voy a pasar estas dos filminas que son una presentación, básicamente para decirles lo que ya les dije, que somos analistas de riesgos y, y ajustadores siniestros, y que tratamos de trasladar los aprendizajes de esa unión de las dos actividades. Y lo primero que me pregunto es esto, ¿no? ¿Quién es responsable por analizar el riesgo? ¿Quién es responsable por diseñar la póliza? ¿Quién es responsable por definir las sumas aseguradas? Entonces, acá obviamente hay todo un análisis legal en el que no me voy a meter porque acá son todos expertos y porque no tenemos tiempo, de quién es el responsable, de cuáles son las consecuencias, de quién, si hay un infraseguro, qué pasa, si fue culpa del asegurado, si la compañía tiene responsabilidad, si la gente tiene responsabilidad. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es salir un poco de esta responsabilidad legal, que además todo lo que se habló hoy, las leyes trabajan mucho sobre eso, ¿no? Sobre cuáles van a ser los efectos de esos errores y, bueno, las caducidades y las cargas y los plazos que hay para detectarlos y de cómo se van a repartir las responsabilidades después de un siniestro para ver si perjudican al asegurado, perjudican a la compañía, etcétera, etcétera. Pero tratamos de pararnos en una posición mucho más pragmática, que es a quién se perjudica, ¿no? Más allá de quién tenga que tomar la decisión legalmente, ¿quién se perjudica cuando está hecha mal una póliza? Y la verdad es que todas las partes de la cadena, todas las partes del mercado de seguros se perjudican. O sea, el asegurado no quiere tener problemas, quiere tener una buena póliza que le cubra y obviamente no quiere cobrar menos el siniestro y aunque cobre todo, no quiere cobrarlo después de un conflicto, después de un proceso legal o después de que se demore. La compañía de seguros también quiere cobrar la prima adecuada por el producto que quiere vender y hacer negocios y quedar bien con los clientes y que cada siniestro sea una oportunidad de venta con un asegurado contento que cobra lo que pensaba que iba a cobrar y después la recomienda. El agente no hay nada más que quiera que tener un asegurado contento, al que asesoró bien y que le vendió el producto que esperaba. Los ajustadores mismos no queremos tener siniestros complicados, donde hay idas y vueltas, donde hay que aplicar prorratas. Entonces, hoy también reflexionaba que por ahí lo único que le conviene son los abogados, ¿no? Que también ahí van a tener para opinar y para hacer su negocio. Pero salvo los abogados, que van a estar ahí para ayudar a resolver ese conflicto y obviamente trabajar de eso, todos los demás miembros no nos convienen estos errores. Entonces, si no nos convienen los errores, más allá de fijarnos si tiene que ser la compañía la que hace la evaluación o el asegurado me trae su suma asegurada y yo la acepto y después tendrá infraseguro el día del siniestro, todos tenemos que resolverlo, ¿sí? Todos somos responsables de resolver problemas que después nos van a afectar a nosotros y que nos hacen perder dinero, imagen, marca. Entonces, la realidad es que desde el principio, desde que va a haber una propuesta de seguros, todos tienen que trabajar en conocer el riesgo, conocer qué se quiere asegurar y asegurarse que la póliza refleje eso que se quiere asegurar. La primera problemática que queríamos hablar, en resumen, es el de las diferencias que uno encuentra entre lo que el asegurado quería asegurar, lo que trató de trasladarle a su gente y lo que se termina reflejando en la póliza, ¿no? Y esta foto, que no es un siniestro real, es solamente una foto de archivo, pero refleja lo que nos pasó más de una vez, es tener este incendio y darse cuenta que la póliza asegura este edificio, ¿no? Entonces yo les pido que se pongan un segundo en el lugar de todas las partes, del asegurado, de la gente, de la compañía. Si tienen una póliza que asegura este edificio que va del fondo, ven en los medios este incendio y cuando el ajustador recibe la póliza y está viendo lo que está pasando en la vida real, en el sitio, les transmite a estas tres partes que el edificio asegurado no es el que está quemando, ¿no? Después ahí empezarán a ver las responsabilidades, que se escribió mal en la póliza, que estaba bien la propuesta, pero se pasó mal, que el asegurado le informó, que se mudó hace 2 años, se había informado de la mudanza, y depende exactamente de las circunstancias, se resolverá de muchas maneras distintas, ¿no? Habrá pólizas con cláusulas de errores y omisiones, quedará definido que fue un error de alguien que pasó una póliza en la compañía o no, o se rechazará el siniestro, ¿no? Habrá que ver qué pasa, pero les aseguro que no es una experiencia por la que quiere pasar nadie, porque ya saben que empiezan con problemas. Y por si alguna sospecha, la compañía sí, porque por lo menos no tuvo asegurado, no, la compañía tampoco. La compañía quería vender la póliza correspondiente y pagar el siniestro, no darse cuenta que la póliza no era la que esperaba el asegurado.
Y esto que yo estoy pasando acá me ha pasado con casos reales en los últimos años por lo menos 4 o 5 veces, ¿no? De llegar a un siniestro y que ni siquiera la ubicación coincida. A partir de ahí, otro tipo de errores más leves, como, no sé, llegar a una póliza que dice que asegura 4 edificios y cuando uno llega hay 6, entonces no sabe si el que se dañó o el que se voló es uno de los 4 asegurados o no es uno de los 4 asegurados, si están descritos con números y nadie sabe los números a qué refieren, o, o llegar a una póliza que dice que asegura, por ejemplo, solamente edificio, y cuando se llega ahí, no sé, tuvimos una póliza que decía que aseguraba edificio, creo que como 70 millones de dólares, y maquinarias 300.000, y cuando uno ve el siniestro es una turbina de gas que vale 70 millones de dólares, entonces dice, bueno, pero la suma asegurada de maquinaria es la que aplica o el edificio, ¿no? Ese tipo de errores que cuando uno los menciona así, por ahí parecen tonterías, ¿no? Habría que resolverlos y con buena fe se entenderían. Cuando llega el momento del siniestro y entenderlo de una manera, entenderlo de otra, hay muchos dólares en juego, y por ejemplo uno había asegurado este edificio y nunca se había mencionado que se había ampliado esta mitad y se quemó esta mitad. Estoy hablando de casos reales donde han llevado muchas discusiones con muchos millones de dólares en juego, ¿no? Pasa lo mismo con la forma de clasificar sumas aseguradas, cuando hay sumas aseguradas desglosadas por edificios, instalaciones y contenidos, más si después se suma lo que vamos a hablar al rato de infraseguro. Por ejemplo, tengo una de las 3 coberturas bien y la otra infrasegurada, ya la forma en que clasifico los bienes, si los quise asegurar por uno o por otro, me empieza a impactar en el monto a indemnizar, entonces tiene que estar claro. También a veces problemas con la descripción del riesgo. Digo que es una, no sé, una avícola y también hay otra actividad, en el mismo lugar están, no sé, envasando, imprimiendo envases flexibles para envasar alimenticias, no sé, descripciones del riesgo mal, que no solamente implican a lo mejor una calificación incorrecta del riesgo por parte de la compañía, sino que puede impactar a veces en algún contrato de reaseguro, ¿no? Hay contratos de reaseguro que excluyen de su contrato ciertos productos peligrosos, productos químicos, y a veces por describir mal el riesgo en una propuesta, porque se pasó muy resumido, porque no se hizo una inspección, estoy asegurando una planta que tengo excluida por mi contrato de reaseguro. Obviamente, el día del siniestro, eso genera muchos problemas. Entonces, todo lo que es el proceso de identificar bien el riesgo, el asegurado pueda explicar muy bien cuál es su riesgo, y eso se transmite de alguna manera a la compañía, ya sea por escrito, sea con una inspección de riesgo, sea con un informe de un ingeniero, y que después alguien revise que lo que dice la póliza coincida con lo que decía esa información en el informe, es un proceso importantísimo para evitar conflictos al momento del siniestro. Una cuestión que me salté acá es el de medida de seguridad, ¿no? A veces, por errores, por cambios, por mala transmisión, se dice que el asegurado tiene una cantidad de medidas de seguridad, al momento del siniestro no las tiene, o que hace un cierto mantenimiento o algo así, y obviamente es un conflicto. Se puede pensar que fue reticencia, digamos, ¿no? Obviamente, aclarar y ver según el paso, según el caso. Entonces, este es el primer error que hay que evitar con un buen análisis del riesgo. El segundo tema que quería comentarles es el tema del infraseguro, ¿sí? Estamos viendo hoy en día un infraseguro muy, muy importante. Nosotros como LEA hacemos una encuesta de infraseguro todos los años, tomamos al azar 100 inspecciones que hacemos y comparamos la suma asegurada informada con los valores asegurados que nosotros calculamos cuando hacemos la inspección, y vemos que por lo menos el 30-40% de los riesgos están infrasegurados. Cambia cada año, hay una circular en nuestra página donde ustedes pueden ver cómo va evolucionando año a año, pero en general siempre entre el 30 y 40% de los riesgos están infrasegurados. Eso obviamente, como vamos a ver ahora, es un problema para todas las partes. El infraseguro lo podemos definir como que la suma asegurada es menor al valor de riesgo. Obviamente genera mucho más problema cuando estamos hablando de una póliza con regla proporcional, porque la regla proporcional lo que genera es más conflicto porque el asegurado de alguna manera desconoce que está infrasegurado. Muchas veces nadie le explicó la regla proporcional. Si el asegurado asegura 100 y tiene un siniestro de 40, está convencido que la suma asegurada le sobra, pero después llega un ajustador, le dice que aseguró 100 y tiene que haber asegurado 200 y que le va a pagar la mitad, aunque el siniestro sea solo de 40. Entonces, en un siniestro de 40 cobra 20. Cuando hay regla proporcional y infraseguro, genera muchísimo conflicto y genera descontento del asegurado. Pero a veces, aún sin regla proporcional, el seguro es el primer riesgo absoluto, o también el seguro de responsabilidad civil, se puede hablar de infraseguro, ¿no? Hoy es una problemática que tenemos en varios países de Latinoamérica y muy en particular en Argentina, donde las sumas de responsabilidad civil que ofrece el mercado han bajado muchísimo en los últimos años, y es cada vez más frecuente que en siniestros de RC comprensiva, RC contratista,
llega un siniestro y lo primero que decimos es que se agotó la suma asegurada. Ayer mismo estábamos viendo en la oficina un caso de una explosión en un condominio, ¿sí? Una explosión con muchísimos heridos, una explosión de gas que causó daños materiales, heridos, todo tipo. Y cuando vemos la suma asegurada decimos esto no alcanza ni para empezar, ¿no? No sé, hay que recomendar a la compañía a lo mejor que haga un depósito judicial y que ni siquiera se meta porque la suma asegurada no alcanza ni cerca a lo que puede pasar en el siniestro. Entonces, es una problemática cada vez más grave. Y volviendo a lo que yo le decía hoy cuando decimos quién decide, acá nos parece de nuevo enfocar mucho en cómo perjudica a todas las partes. Porque si no, las partes todas piensan que es problema de otro, ¿no? La compañía de seguros dice, la suma asegurada la define el asegurado, ¿no? Sabemos que en la mayoría de los países la ley dice que la suma asegurada la define el asegurado. Si el asegurado quiere comprar menos suma asegurada, es problema del asegurado, ¿no? Yo incluso tratando de explicarle a algún asegurado enojado de por qué le dieron una suma asegurada demasiado baja. He usado un ejemplo muy, muy trivial y no del todo correcto, pero decirle, bueno, es como si vas a comprar pan a la panadería, te llevabas medio kilo y luego volvés enojado porque eran muchos en tu casa para comer y se quedaron con hambre, ¿no? El que eligió la cantidad de pan eras vos, el que elige la suma asegurada es el asegurado. Ahora, ¿es correcto esto desde el punto de vista de la compañía? Legalmente podría ser, pero desde el punto de vista práctico, su negocio es un problema. Para empezar, pierde ingresos, ¿no? Si está asegurando en promedio un 30% menos suma asegurada de lo que tendría que asegurar, podría crecer su negocio un 40% solamente asegurando lo que tiene que asegurar. En vez de esforzarse en buscar nuevos clientes, en hacer estrategias de crecimiento, regiones y todo, solamente con asegurar la suma asegurada correcta puede subir sus ingresos. Para seguir, las compañías de seguros muchas veces creen que con la regla proporcional solucionan el problema del infraseguro. Como decíamos recién, el cliente compra la mitad de suma asegurada, paga la mitad de prima y cobra la mitad del siniestro. Entonces se soluciona solo. Y esto no es real, no se soluciona solo. Para empezar, porque si yo bajo las primas un 50%, por decir algo, un 30%, y los siniestros un 30%, todos los demás gastos de la compañía no bajan un 30%. Entonces, si yo mantengo costos fijos y bajo un ingreso variable y un costo variable, lo que pasa a tener es pérdida, porque no tengo que soportar los costos fijos, ¿no? Como uno que liquida un siniestro de beneficios, ¿no? No es que todo se acomoda solo, no es que todos los gastos también bajan proporcionalmente. Y para seguir, en general, cuando hay un infraseguro del 30%, los siniestros no bajan un 30%, porque por ahí en coberturas principales de incendio, de todo riesgo, los siniestros pueden bajar un 30%, pero muchas veces hay coberturas adicionales, hay sublímites que son a primer riesgo. En los siniestros no siempre se puede demostrar y aplicar el infraseguro, con lo cual en un infraseguro real del 30% a lo mejor se termine negociando o acordando uno de 20 o de 25. Entonces la realidad es que no todo el infraseguro real, que uno podría cobrar de más y asegurarse bien, se va a trasladar a la reducción de siniestros. Con lo cual, inmediatamente tener infraseguro le produce una pérdida a la compañía. Las compañías ganarían mucho más con la suma asegurada adecuada. Entonces tiene sentido decir, no es problema mío, es problema del asegurado. Si yo como compañía soy el que estoy perdiendo. Obviamente, como dijimos, tiene conflicto en los siniestros, pierde imagen, pierde clientes, tiene algún riesgo legal, ¿no? También, cada vez las leyes son más pro consumidor y le dan responsabilidad a la compañía por la suma asegurada que aceptaron, ¿no? Entonces, hay toda una serie de problemas. Los agentes que también van a decir, bueno, la verdad, yo no me hago responsable, yo no hago una evaluación, no soy experto, la suma asegurada la define el asegurado. También, yo asesoré, expliqué la cobertura pro rata, dije que me parecía baja, pero no puedo pasar de ahí. También, menos suma asegurada, menos ingresos, menos comisiones. También pierden clientes, porque en el momento del siniestro uno le puede explicar que le había avisado, que le había avisado, pero el cliente se va enojado y busca otra alternativa. Y además, cada vez más hay casos donde sí se ha condenado a agentes por su responsabilidad civil profesional, por no asesorar en el tema de valores, ¿no? Entonces tiene un riesgo legal importante. Y el asegurado, obviamente, ¿no? Muchas veces cree que ahorra prima, muchas veces el infraseguro es una decisión consciente del asegurado, de decir, bueno, no tengo más presupuesto, no me aumentes más la póliza, buscame la opción más barata, consciente o inconscientemente, pero el momento del siniestro tiene una indemnización insuficiente. El seguro no cumple la función para la cual las contrató, que era estar tranquilo y poder reponerse a un siniestro. Entonces es el principal perjudicado, y a mí otra vez, como ajustador, me toca estar en el momento que una pyme perdió su fábrica, una fábrica a lo mejor que tenía 200, 300 empleados, y era todo su capital, 2, 3, 4 millones de dólares, y de golpe quedó toda consumida por las llamas, y cuando llega el liquidador lo primero que le dice es que tiene un descubierto por ahí del 60 al 70%, que son casos que han pasado, digamos, ¿no? Y lo peor, tengo un caso que he contado varias veces, es eso, ¿no?
que a uno le llega el siniestro, ve la suma asegurada, antes de salir para la fábrica incendiada, busca por Google Earth o por Google Maps y puede más o menos medir la fábrica. Y en 2 minutos, sin hacer nada más que eso, ya se puede dar cuenta, con una cuenta muy rápida del valor por metro cuadrado de construcción, ya se puede dar cuenta a lo mejor eso, ¿no? Que hay un infraseguro superior al 50%, al 70%. Entonces no era algo que requería todo un estudio para saber. Es algo que se hace en 2 minutos y uno ya de camino al lugar va hablando con la gente y le va contando el problema que tiene y le puede ver la cara de preocupación de ver por qué no lo pensé antes, ¿no? Obviamente el asegurado que no cobra bien un siniestro de daños materiales también tiene problemática para continuar su actividad. ¿Cómo hace un asegurado que no tiene capital para reponer, para hacer su fábrica, para seguir produciendo, para enfrentarse a los clientes? Muy posiblemente termine en una quiebra, ¿no? Si es una pyme con una fábrica grande y no tiene otras posibilidades. O sea, aún teniendo seguro, si tiene infraseguro en daños materiales y si no tiene, además, creo yo, necesariamente una cobertura para beneficios, puede peligrar su negocio. En asegurados más grandes puede haber responsabilidades legales, ¿no? Del que tomó la decisión, el director, el gerente que tomó la decisión de contratar una suma asegurada insuficiente, que también hay que cubrir, ¿no? Toda la parte del D&O, de la responsabilidad de los directores y gerentes, del compliance, en corporaciones de cumplir con las normas corporativas, asegurarse bien, son otras cosas que agregan al factor. Entonces, como vimos, las tres partes tienen que tener preocupación por el infraseguro, pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos viendo siniestros, entrevistándonos con agentes, con compañías de seguros, haciendo inspecciones, nos damos cuenta que no, ¿no? Al final todos tienen este posible perjuicio, pero todos se pasan la pelota de uno a otro y en general no se resuelve, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas? Una problemática es la falta de información, ¿no? No siempre es fácil saber cuánto hay que asegurarse. Algunos asegurados ni siquiera conocen en detalle sus activos. Si uno le pide una lista de sus activos, no podrían prepararla porque tienen empresas complejas donde crecen y bajan stocks, donde se agregan nuevas ubicaciones, nuevas sucursales, nuevas tiendas que se van abriendo, nuevas fábricas. Pero esto que parecería que es una posibilidad, si hablo de no saber lo que uno tiene en una corporación muy grande, también pasa al nivel menor, digamos, ¿no? Yo no me acuerdo en la póliza de mi casa si tengo asegurada la computadora nueva que compré a principio de año. O sea, a lo mejor la renové 2 veces sin agregar la computadora y estoy asegurando una computadora que tenía hace 3 años que ya ni tengo. O si tengo asegurada una, ya tengo 2 computadoras, o tendría que agregar algo que se compró mi hijo, ¿no? Entonces, a veces no tenemos muy presente la lista de bienes a asegurar. Entonces, si no sabemos la lista de bienes a asegurar, más difícil aún después ponerle el valor adecuado, ¿no? Ahí puede haber a veces información, puede ser complejo calcular el valor correcto. Nosotros tratamos, ahora os voy a mostrar, de estar siempre compartiendo herramientas para que sea más fácil, pero puede ser complejo eh, buscar el valor correcto. Ahí hay que tratar de apoyarse justamente, ¿no? En el agente, en expertos, porque no poner el valor correcto puede ser un tema complicado. Y algo que no está mencionado acá, porque estuve resumiendo un poco una presentación más larga, pero que es importante, es que a veces el asegurado se le dice que tiene que estar bien asegurado, se le dice lo importante que es, pero no se le explica qué significa estar bien asegurado. No se le explica, por ejemplo, que un valor de reposición es el valor a nuevo, que incluye los impuestos de importación, que incluye el transporte, la instalación y la puesta en marcha. Entonces el asegurado quiere asegurarse bien, pero como no fue asesorado, asegura a lo mejor por una máquina el valor contable, ¿no? Y eso genera errores por desconocimiento. A veces hay infraseguro por negligencia. El asegurado lo único que hace es buscar precio, pedir que se renueven las mismas condiciones sin aumentos, aún en un contexto inflacionario de aumento de precios. Entonces, por no pensar mucho, por no estar asesorado, es una de las causas comunes de infraseguro. Y a veces es una decisión consciente. A mí me ha tocado de asegurados que, aún cuando uno les explica que están infrasegurados, incluso aún a veces después de pagar ciertos importantes, aplicando una prorrata importante, me acuerdo ahora del caso, por ejemplo, de una pintorería importante que después del tercer siniestro, que el asegurado cobraba por ahí 100.000, 200.000 dólares menos porque tenía infraseguro, yo le planteaba la importancia de que renueve la póliza con más sumas aseguradas y me decía que no tenían presupuesto, que la suma asegurada era la que era, que no podían pagar más prima y que eso era lo que iba a seguir asegurando. Entonces, en ese tipo de casos, ¿no? Cuando es una decisión de ahorrar, creo que lo que falta es un asesoramiento de cómo ahorrar. A veces hay asegurados que infraseguran su cobertura principal de incendio, o en forma consciente no toman pérdida de beneficio, porque dicen que no quieren gastar tantos seguros, y que son coberturas muy importantes. Como les decía antes, pueden quebrar un asegurado que no aseguró bien eso, y sí toman coberturas mucho menos importantes, ¿no? Como cristales, como a lo mejor robo de valores en caja, que no hace una exposición tan alta, como equipos electrónicos. Y son coberturas que son de menor potencial catastrófico, de
que no van a hacer que la empresa quiebre y que también son caras por su frecuencia en prima, ¿no? Entonces, a veces, si uno quiere cubrirse, podría tomar decisiones donde gaste menos de seguro o gaste lo mismo, pero, por ejemplo, ponga una franquicia más alta y no tenga el problema de infraseguro en caso de un siniestro. Entonces, es importante asegurar a toda la cadena, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, de que todo el mundo sepa por qué es importante que esté bien la suma asegurada y que todos tienen y que es importante para todos, tanto para asegurado, para gente, para broker, que todo el mundo tiene posibles perjuicios si algo sale mal y por eso tiene que estar bien, tiene que dedicarle tiempo o recursos a decidir cómo se va a asegurar. Es importante seguir lo que llamamos los drivers que impactan los valores de cada asegurado. Cada asegurado, eh, los valores de suma asegurada cambiarán por algo distinto. No sé, para algunos será el valor del dólar, para otros será la inflación de precios al consumidor, para otros será el precio del euro porque tiene máquinas europeas, para el que tiene petróleo o granos será el valor de los granos o del petróleo. Pero todo el mundo tiene que identificar 3 o 4 conceptos macroeconómicos que pueden hacer que su suma asegurada cambie. Y cuando hay un cambio en esos conceptos, tienen que ser sumas aseguradas, ¿sí? No puede ser que me ha pasado en Argentina días después de una devaluación del 40-50% y nadie subía la suma asegurada, cuando es obvio que las sumas aseguradas cambian. No puede ser tampoco en México, por ejemplo, que ahora el peso se está apreciando contra el dólar y el dólar por ahí baja un 20% en un año, entonces una suma asegurada en dólares hoy vale 20% menos en pesos que hace un año y casi nadie aumenta sus sumas aseguradas en dólares cuando deberían hacerlo. Entonces hay que estar atento a los efectos macro y cuando hay fluctuaciones grandes, revisar las sumas aseguradas. En forma periódica, cada cierto tiempo, hay que estar revisando, hay que estar haciendo evaluaciones, digamos, ¿no? Para que esté todo bien. Después, intermediamente, se puede mantener con índice, se puede actualizar, pero cada tanto, si uno no para y revisa los valores, como les digo, puede ser una corporación o puede ser yo en mi casa, que a veces uno renueva la póliza 3 veces seguidas con un mail a la gente que te avisa, estás por renovar, sí, renová, y ni lo mirás, bueno, un año puede pasar, 2 puede pasar, pero el tercer año yo tengo que parar, volver a fijarme qué aseguraba, si sigue existiendo la televisión asegurada, si no existe, y ver que esté bien asegurada, que esté bien establecida la suma, ¿no? Y algunos consejos pueden ser eh, tomar, tomar, eh, tomar pólizas en monedas estables, no siempre es posible, como vemos este año hubo mucha inflación en dólares, con lo cual ni siquiera una póliza en dólares, que supuestamente es una moneda más estable que muchas de Latinoamérica, alcanza. Tratar de eliminar la regla proporcional, a veces las compañías aceptan pólizas sin regla proporcional si uno suministra alguna evaluación o valores bien calculados. No siempre es la única solución, porque a veces yo elimino la regla proporcional, pero después puedo tener un siniestro que excede el límite, ¿sí? Tratar de incorporar cláusulas de ajuste automático en este contexto global en el que hay inflación en dólares en todo el mundo y bastante inflación en todos los países de Latinoamérica. En algunos casos extremos, como está pasando en Argentina, donde ya la inflación supera el 100%, se buscan plazos de renovación más cortos. Y en algunos casos también extremos, como Argentina, lo que están haciendo las compañías es actualizar la suma asegurada en forma mandatoria, digamos, ¿no? Que no dependa del asegurado y que la compañía misma mande aumento de suma asegurada. En el pasado, cuando empezó a haber problemas de inflación en Argentina, las compañías eran muy reticentes a tomar ese tipo de decisiones, a decir, bueno, yo voy a opinar sobre la suma asegurada y voy a automáticamente obligarte a que la aumentes, tanto por problemas comerciales de que el asegurado no se moleste por esa imposición, como por consecuencias legales de haber decidido sobre la suma asegurada. Pero hoy en día, en Argentina, con la inflación que tenemos, las compañías lo están haciendo. Nosotros en nuestra página web ponemos a disposición de todo el mercado de forma gratuita, todavía no para todos los países de Latinoamérica, pero ya para varios países y cada vez más, un calculador que permite calcular valores de edificios. Uno tiene un edificio, puede ser una vivienda, un edificio industrial, un edificio comercial, y entrando a esta página, uno contestando algunas preguntas sobre superficie cuadrada, metros cuadrados, tipos de construcción, y con 4 o 5 parámetros puede estimar el valor del edificio. Esto es especialmente útil, ¿no?, para detectar desvíos importantes, ¿no? Y generalmente lo que les va a pasar si ustedes hacen la prueba con algunos de sus asegurados, sus pólizas, es que van a encontrar desvíos importantes. Entonces, esta herramienta es gratuita, está por país y en cada país, por zona del país, y les recomiendo que le den una mirada para los que están en temas de seguros de propiedad, ¿no? Va quedando poco tiempo, entonces voy a los últimos temas que quería comentar. El otro tema es hacer la póliza a medida, ¿no? Hay que hacer un análisis de riesgos que permita hacer la póliza a medida. ¿Qué significa hacer la póliza a medida?
que si tengo riesgo de inundación, aseguro el riesgo de inundación y con el límite adecuado, no con el límite que me pone en forma estándar la compañía. Porque a veces la compañía me pone un límite justamente porque no quiere tener exposición, porque es un riesgo catastrófico, me pone un límite bajo, y si yo tengo una exposición alta, no tiene sentido. ¿Para qué me sirve si yo tengo una exposición a perder toda mi planta que vale 3 millones de dólares por inundación, que me vendan un límite de 100.000 dólares? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago el día que tengo una pérdida de 3 millones y un límite de 100.000? Para eso ni le hubiese comprado esa cobertura. Entonces, hacer la póliza mía es eso, es analizar todos los riesgos que tengo y comprar la póliza que más me sirve. Ni pagar por coberturas que no necesito, ni dejar afuera las que sí necesito. Entonces, el seguro tiene que ser parte de este proceso de administración de riesgos, ¿no? En forma muy resumida, yo tengo que identificar los riesgos, hacer una lista de todos los riesgos a los que tengo exposición. Cada riesgo lo tengo que evaluar, ver si el riesgo es alto, medio, bajo, si es un riesgo de frecuencia o de baja frecuencia pero de alta magnitud. Hacer lo posible por mitigarlo y controlarlo. No tiene sentido asegurar riesgos que no controlo, ¿no? Porque me va a salir muy caro y porque siempre voy a terminar perdiendo. Entonces no es de, bueno, dejo que en la fábrica fumen y que estén más instalaciones eléctricas porque tengo seguro, no. Trato de controlar y el seguro está por las dudas que la mitigación falle. Y después recién ahí transfiero un producto que es el que necesito, ¿sí? Esto es muy importante, no siempre se hace. A veces identificar riesgos que parece lo más fácil porque es hacer una lista nada más, es lo que sale mal, porque hay riesgos que no tengo ni en el radar y solamente vengo renovando lo que vengo renovando hace 20 años y no se me ocurrió que ahora tengo un riesgo nuevo, no sé, de cyber, por ejemplo. Entonces, la lista de riesgos es la más importante. Y una vez que tengo una lista de riesgos, si la hago de forma metódica, generalmente los voy a evaluar bien, voy a tomar medidas para mitigarlos y voy a transferir lo que corresponde, ¿sí? ¿Cómo se suele hacer esto? Generando una matriz de riesgos, ¿sí? Yo todos los riesgos que tengo, que puede ser riesgo de cyber, de incendio, de inundación, de reputación, de responsabilidad civil, cualquiera, los pongo en una matriz donde los clasifico por su posible frecuencia, su posible nivel de consecuencia, si es catastrófico o si no es nada grave. Obviamente esta esquina de la matriz en rojo es la que tengo que evitar, no puedo tener riesgos de alta severidad y alta frecuencia. Entonces lo primero que hago es tratar de, si tengo un riesgo de esa zona, quitarlo de esa zona, mitigarlo. Y los riesgos que me quedan, los riesgos en verde, no tiene sentido asegurarlos. No sé, yo tengo alta frecuencia de que se rompa un vaso en la oficina, bueno, eso no lo aseguro. Pero los riesgos que quedan acá en el medio, los transfiero al mercado. Haciendo esto para cada riesgo, uno por uno, para incendio, para rotura de máquina, para inundación, voy a llevar una póliza bien diseñada. Y finalmente, estoy quedando sin tiempo. Si no me estoy quedando sin tiempo, me corregís, Carlos, y me extiendo un poco más, empecé a ir un poco rápido. Finalmente, la importancia del análisis de riesgo para el tema de tarifación, ¿no? Imagínense que tengo estos tres asegurados y a los tres, por el riesgo de vientos, les quiero cobrar lo mismo, ¿no? Que es lo que hace muchas veces el mercado. Como no tengo presupuesto para inspeccionar, bueno, yo les cobro a todo el mundo lo mismo. Y en promedio dicen, ganaré, porque si yo tendría que cobrarle a este 10, a este 15 y a este 5, bueno, le cobro 10 a los tres y al final estoy cobrando lo mismo. Y tendré un siniestro un poco más grande, un poco más chico, pero funciona. La realidad, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y opinar de cómo terminaría esto, no sé tampoco si tenemos tiempo para eso, pero la realidad es que si yo hago eso, y si yo a los tres les cobro 10, como no son tres, son miles. Marco, prendete la cámara, ¿querías opinar algo? Hola, ¿Qué tal? bueno, ¿Cómo pues estás? rápido, felicidades nuevamente por tu presentación. Sí, no, es un hecho que tienes que ver todas las características de las zonas y para pues, el tema de la tarificación, ¿no? No les puedes cobrar lo mismo, en el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Independientemente del viento, pues hay otros temas, terremotos, huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una realidad, pero desafortunadamente a veces como no tienes una cartera muy diversificada, de repente le cargan más al costo a las zonas menos riesgosas y pues terminan pagando más por los otros, ¿no? Entonces sí, es una realidad esa parte, ¿no? De que las aseguradoras deben de ¿Qué cuidar ese pasa? tema. La pregunta mía es, ¿qué pasa si le cobro al mismo a todos, digamos, ¿no? Y le cobro a todos 10 en vez de cobrarles 5, 10 y 15, le cobro a todos 10. ¿Qué pasaría después de un tiempo? Pues es una buena pregunta. La moraleja de mi cuento, muy simplificada, es que si yo le cobro a todos 10, el primer año por ahí todos compran, pero en realidad, como yo fui muy caro para el que tendría que haber pagado 5,
y fui muy barato para el que tendría que haber pagado 15, los de casa que tienen 5 se van a todos a la compañía que les cobre 5, no me van a pagar a mí 10. Entonces me voy a quedar sin los buenos. Y los malos, que tendrían que pagar 15 y les cobro 10, van a venir todos conmigo. Entonces después de un año voy a tener una cartera a la que le voy a querer seguir cobrando 10, pero voy a tener todos los riesgos de 15, porque los de 5 me voy a quedar sin. Entonces mi cartera va a ser cada vez peor. Si yo en vez de hacer análisis de riesgo le cobro todo lo mismo, con el cobrar de las renovaciones de los años, todos los asegurados míos van a venir, los asegurados malos van a venir conmigo porque soy barato para ellos, y todos los asegurados buenos van a venir con otros porque soy caro para ellos. Entonces me voy a quedar solamente con los asegurados promedio y con los malos, y voy a empezar a perder. Entonces esa es mi conclusión final de por qué hacer tarificación, y creo que ahí sí me quedé sin tiempo, así que no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Luego les comparto la presentación y siempre estoy a disposición por todas las redes, por todos los medios, para conversar estos temas con cualquiera porque me parecen súper divertidos. Así que sin compromiso me pueden escribir por cualquier medio para seguir hablando. Muchísimas gracias, estimado Tomás. Como siempre, es un gusto escucharte. Y al igual que lo he indicado con otros ponentes, pues esta es una primera gran oportunidad de tender estos puentes de comunicación académica entre Perú y otros países de la región para poder aprender de expertos que tienen toda una formación y un desarrollo práctico internacional como lo tienes tú. Igualmente, siguiendo también las enseñanzas del profesor Waldo, pues hay que tratar de compartir el conocimiento para que uno, pues, salga más fortalecido de todo esto. Uno aprende mucho enseñando. Por ello es que te agradecemos mucho, Tomás, por tu No, gracias a participación. ustedes. Muchas gracias. Y abrimos rápidamente ronda de preguntas. Si es que alguien tiene a bien formular una pregunta, caso contrario, daremos pase a el siguiente expositor. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestro ponente estelar, Tomás? Yo la verdad esperaba, sinceramente, así como... ¿Puede levantar la mano? Esto de mofa, ¿no? No, parece que, salvo la intervención de Marco, pues... Ah, sí, espere, alguien ha levantado... nuestro querido Marcio desde Brasil. Marcio, adelante. No sé. Mis queridos amigos, Tomás, Carlos, qué bueno escuchar. Y coincido contigo, Carlos. Escuchar a Tomás es siempre una clase muy, muy buena. Tiene una experiencia fantástica. Tomás, te felicito y te pregunto, en Brasil, por veces, y yo quiero saber tu experiencia en otros países, por favor. En Brasil, por veces, el asegurador toma los riesgos por valores inferiores a la suma que debería aceptar. O sea, en la contratación le agarra por un valor menor que el valor de riesgo verdadero o que tiene acá la cosa, ¿no? Y después, cuando hay siniestro, algunas aseguradoras regulan el siniestro como si fuese un infraseguro. ¿Cómo es tu experiencia en otros países? Porque aquí a veces pasa eso y nosotros tendremos un trabajo dificílimo para convencer al asegurador que cuando ellos toma este riesgo no debería aplicar el infraseguro. ¿Cómo tú has visto en otros países? Te felicito, amigo. Placer en reverte. Muchas gracias, Marcio, digo, muchas gracias, la verdad que muy bueno verlos. Mira, yo en principio creo que en general el que decide la suma asegurada es el asegurado, y por eso está bien que el asegurado, que la compañía de seguros aplique el infraseguro y pague menos, digamos, ¿no? Y es el ejemplo, uno que como muy tonto da en un siniestro al asegurado para tratar de explicarle, cuando el asegurado dice, no, ¿por qué me vendieron menos suma asegurada? Bueno, tú elegiste la cantidad de pan que querías comprar, digamos, ¿no? Y si tú me pides medio kilo de pan, yo te vendo medio kilo de pan. Después, si tienes hambre, no te puedes quejar conmigo. Pero, a ver, sé que eso es una simplificación absoluta y que puede haber algunas opiniones legales en contrario, ¿no? De que haya una obligación legal de la compañía también de asesorar y de hacerse responsable por alguna suma asegurada mal colocada. La posición mía como ajustador es aplicar lo que dice la póliza, es aplicar la regla proporcional y el infraseguro.
y como asesor o como analista de riesgo tratar justamente de adelantarme al problema y de no esperar a esa pelea legal en el momento del siniestro y de asesorar a todo el mundo y hacer mucho presentaciones, conversaciones, circulares, herramientas gratis en nuestra página web y dar toda la información al mercado para que no haya infraseguro. Al momento del siniestro, entonces en la previa trato de hacer todo lo posible para que no haya, para que el asegurado sepa lo importante de asegurarse bien y difundir, capacitar y todo. Al sindicato que dice la póliza aplicar el infraseguro. Ya luego, si eso hay una visión más, digamos, ¿no? de derecho al consumidor o algo que le asigna alguna responsabilidad más a la compañía, ya me excede a mí y justamente trato de que no llegue a esa instancia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. O que ha pasado en Brasil es que el asegurado intenta hacer el contrato por más y el asegurador hace su aceptación por menos. Y nosotros hemos defendido que si el asegurado quiso por más y el asegurador lo hizo por menos, no se puede aplicar infraseguro. ¿Me explico? Sí, entiendo. Yo soy más de la línea de que lo que pactan las partes es lo que se acepta, digamos. Si el asegurado aceptó hacer esa póliza, tiene que atenerse a ella, digamos, ¿no? Ahora, entiendo las otras visiones, digamos, ¿no? De que, que puede haber. Pero yo soy más de eso. Si el asegurado, la compañía dijo que iba a tomar por menos, si el asegurado aceptó, lo aceptó y bueno, tendrá que asumir la consecuencia. Muchas gracias, amigo. Placer en verte. Gracias, Marcio. Es un Igual, gustazo te escuchar. igual. Nuevamente un agradecimiento a Tomás y a Marcio por la pregunta y procedemos ahora a